hermanos, vamos a ver nuestra Biblia en Amós. Estamos en el capítulo 7 esta noche. Vamos a ver el capítulo número 7. La semana pasada, se recuerdan el tema que le pusimos al capítulo 6, la condenación del hedonismo. ¿Se recuerdan? Ese fue el tema que le dimos al capítulo 6. Ahora, acuérdese que el libro, hermanos, todo el libro trata prácticamente del juicio de Dios, hemos dicho, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 7 esta noche. Si usted abre su Biblia y mire el capítulo 7, tiene 17 versículos. Yo tengo una Biblia Reina Valera y el capítulo 7 está dividido en dos porciones. No sé si así está su Biblia. Si usted tiene la Reina Valera, ¿en qué versículo cambia a la segunda parte, hermanos? En el 10, ¿verdad? Entonces tenemos del versículo 1 al versículo 9. Sí, ¿verdad? Y del versículo 10 al versículo 17. Entonces vamos a ver en dos partes. Pero vamos a leer esas dos partes en cada sección que vamos a estar viendo, pero quiero que veamos el tema que le vamos a poner. Hermano, el tema esta noche le vamos a llamar señales cuando ya no hay remedio, ¿verdad? Si estamos aquí porque alguna vez todos nos enfermamos, pero nos curamos, ¿verdad? Por eso todavía estamos aquí contando el cuento, ¿verdad, hermano? Porque nos curamos, nos enfermamos y nos curamos. Pero cuando ya no hay remedio, ¿qué nos va a pasar, hermano? Nos vamos a morir, ¿verdad? Nos vamos a ir con el Señor si estamos con Cristo. Entonces, señales cuando ya no hay remedio. Acuérdese que el profeta Amós predicó, trajo esta palabra, ¿verdad? A la nación del norte, a Israel. Y era un llamado de advertencia por todo lo que estaba pasando, que hemos venido describiendo a través de todo el libro, de lo que estaba ocurriendo, de los pecados y la decadencia, como le hemos llamado a esta sociedad, una sociedad decadente. Entonces, llegamos entonces a este momento, hermanos, donde se va, dijéramos, ya haciendo un desenlace del libro. Pero quiero que pensemos, como vamos a hablar de estar enfermo, y esa sociedad estaba enferma, ¿verdad? Por eso estaba decayendo. Entonces quiero que pensemos en el cáncer. Todos hemos escuchado de esa enfermedad tremenda, ¿verdad? El cáncer, hermanos, mata a las personas si no se trata a tiempo. Pero leyendo un poquito, pensando en esto, aquí los hermanos médicos podrían explicar mejor, pero el cuerpo humano está formado por millones de células, ¿verdad? Cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene millones de células. Son pequeños cuerpos que forman cada órgano, cada parte del cuerpo humano. Entonces, el cáncer, hermanos, es un desorden celular, ¿verdad? El cáncer es un desorden celular. Ahí hay una foto, ¿verdad? Dijéramos que una célula normal, sana, es esas redonditas, y esas moradas es una célula enferma, ¿verdad? Es una célula cancerígena. Entonces, las células en el cuerpo humano constantemente se mueren, pero vuelven se renuevan, ¿verdad? Nacen nuevas células, unas se mueren y están naciendo nuevas células. Y ese es el proceso que ocurre en el cuerpo. Pero resulta que el cáncer son células que deberían morirse, pero no se mueren, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que se deforman esas células, se deforman y entonces empiezan a contaminar a otras, ¿verdad? Y se rebelan contra el orden del cuerpo. Es una célula
que se vuelve un monstruo, pues. Es la célula cancerígena es una célula rebelde que cuando envejece no se muere, sino que se va deformando y en muchos casos forman tumores, ¿verdad? Todos sabemos eso. Ahora, si un cáncer, hermano, se detecta a tiempo, ¿verdad? Ese es lo mejor cuando alguien le da un cáncer, es que se detecte a tiempo, y normalmente, si no me equivoco, me corrigen los hermanos médicos, cuando el cáncer se detecta a tiempo, normalmente se cura, ¿verdad? Se le da su tratamiento y se cura. Pero cuando ya se detecta el cáncer, cuando va muy avanzado ya, tienen que cortar partes del cuerpo, ¿verdad? Y todo eso, pero se vuelve sumamente difícil, la persona muere, la persona fallece. Normalmente en las mujeres, ¿verdad? Los cánceres más comunes son las mamas y los genitales, ¿verdad? Así es, ¿verdad, hermano Juan? Y en los hombres, la próstata, más o menos. Esos son los cánceres más comunes. Entonces, ¿qué es lo que le recomienda? Aquí vamos a darle el consejo médico de una vez, ¿verdad? Entonces le dicen a las mujeres, cuando ya después de qué edad, hermano René, sí, después de los 40, las mujeres deben de hacerse con cierta frecuencia. Aquí tenemos un montón de médicos, ustedes pueden consultar, pero deben de hacerse el examen de mama y del útero, ¿cómo se llama? La citología, ¿verdad? Eso. Debe de hacerse de una manera preventiva, ¿verdad? Que prevenir. Como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar ahí. Y los hombres debemos hacernos el PSA, ¿verdad? Que es el examen para la próstata. ¿Se recuerdan el pastor Cookie, el pastor de la Unión? ¿Verdad? Él murió de un cáncer en la próstata, porque cuando se lo detectaron, él comenzó a sentir problemas, pero nunca fue al médico, ¿verdad? Uno se atiene. Y cuando él ya fue al médico, era muy tarde, ya no lo pudieron y murió de ese cáncer, ¿verdad? Y eso son cosas comunes. Entonces, lo mejor es estarse chequeando, estarse evaluando, ¿verdad? Periódicamente de una manera preventiva. Entonces, quiero que pensemos en esto porque hermanos, esos son principios de Dios, ¿verdad? Son las formas en que Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Y se dice que la medicina preventiva siempre es la mejor, ¿no es cierto? La medicina preventiva siempre es la mejor y es la más barata que la medicina curativa. Entonces, aquí, hermanos, en este libro, ¿verdad? Tenemos una sociedad con cáncer, dijéramos, una sociedad que estaba corrupta y que se iba corrompiendo, una sociedad decadente, le hemos llamado, ¿verdad? Una sociedad con cáncer. Entonces, hemos dicho diferentes características de esta sociedad a través de cada prédica, y lo último fue el problema del hedonismo, o sea, la búsqueda del placer, dijéramos, como el último fin de la vida. Y en esa búsqueda de placer ellos se volvieron egoístas, hemos dicho. Se volvieron egoístas, ególatras, injustos, insensibles a sus hermanos, a su prójimo, a las necesidades de su prójimo. Y toda esa conducta pecaminosa ellos la cubrían, ¿verdad? Se justificaban con una falsa religiosidad. Ellos eran injustos, pero eran muy religiosos, ¿verdad? Como esta gente, estos pueblos, pero nosotros no estamos exentos de eso, ¿verdad? Muy religiosos. Por ejemplo, los musulmanes, hablando de ellos, oran tantas veces al día, se postran como vimos en el video y son muy cumplidos con todas estas cosas, pero ellos mienten con facilidad, engañan con facilidad. Entonces, esta gente, esta sociedad, ¿verdad?
cubrían toda su corrupción, dijéramos, con esa falsa religiosidad que ya describimos un poco. Entonces, en la primera parte del capítulo 7, hermano, vamos a ver, hermano, número 1 es que cuando la primera señal, hermanos, cuando ya no hay remedio, estamos hablando en términos espirituales, hermano, es cuando vemos a alguien, cuando vemos a una sociedad, a un grupo, a una persona que dijéramos abusa de la paciencia divina. Cuando se abusa de la paciencia, es como aquel que dice, no me voy a enfermar yo ¿para qué voy a ir al médico si me siento bien, verdad? ¿Para qué voy a ir al médico si yo me siento bien? Yo no me enfermo, a mí no me va a pasar eso. Entonces, número 1, cuando alguien abusa de la paciencia de Dios. Entonces leamos los primeros 9 versículos. Así dijo el profeta, me ha mostrado Jehová el Señor. Acuérdese que vienen visiones de juicio que mencionamos antes. Entonces dice, aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que el heno tardío después de las siegas y aquí era el heno tardío después de la siega del rey, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, ¿perdonará ahora? ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, por tercera vez, ¿verdad? He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Entonces dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que era el rey. Entonces, en los primeros 9 versículos, hermanos, tenemos 3 visiones que Dios le había mostrado al profeta. Y se las presenta al pueblo, las predica en la plaza pública, dijéramos. Muy probablemente él fue a predicar a los atrios del palacio real. Y él dice estas 3 visiones que él había tenido. Cada una de ellas visiones de juicio, hermanos, y revela de alguna manera algún aspecto de los juicios o de la disciplina de Dios. Recuerde que cuando hablamos de juicio, hermano, estamos hablando de castigo, la idea de castigo, juicio, castigo. Pero cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de corrección. Entonces, juicio para el mundo, para la gente inconversa. Disciplina es para los hijos de Dios, para la iglesia, para el pueblo de Dios. En términos prácticos, en términos del efecto, es lo mismo, dijéramos. Un juicio que una disciplina, pero el propósito es diferente, ¿verdad? Porque cuando el Señor trae un juicio o una disciplina sobre su pueblo, el propósito es corregirnos, ¿verdad? Es que nos convirtamos, que cambiemos. Pero cuando el Señor trae un juicio sobre el mundo, hermanos, siempre tiene, dijéramos, ese aspecto, pero es como un castigo, pues, ¿verdad? Un castigo, porque la historia no ha terminado. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios es algo más correctivo. Ambas cosas, sea de una forma o de otra, producen tristeza, ¿verdad? Pablo en 2
Corintios capítulo 7, versículo 10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Cuando en el mundo hay tristeza, eso es para muerte, dice, pero cuando en el pueblo de Dios, Dios trae tristeza, ¿es para qué? Para salvación. Ahí vemos claramente el contraste que estoy diciendo. Ahora, Dios, hermanos, a través del profeta Amós, estaba trayendo este mensaje, y tenemos hoy el libro, porque de alguna manera pudiéramos decir que el mensaje de Amós era como una medicina preventiva. Era una medicina preventiva la que Dios estaba haciendo con ello. Era una advertencia que Dios les dio a través del profeta. Pero ellos no escucharon, ¿verdad? Entonces es como lo que les digo, pues es como cuando dice, tenés que ir a hacerte el chequeo. Ah, no, dice, si vos ya deja de molestar, hombre, ¿verdad? Si no me va a pasar nada, si Dios me cuida, va a decir, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, y así cualquier razón puede uno poner. Entonces era una advertencia que el Señor les estaba trayendo a través del profeta. Entonces, en la primera visión, hermano, en los primeros 3 versículos que leímos, fíjese la historia está bien abreviada ahí, pero lo que el profeta está diciendo, dice, mientras criaba la langosta, vea el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y después en el versículo 2 dice, acabó de comer la hierba de la tierra. ¿Quién se comió la hierba de la tierra? La langosta que estaba. ¿Quién estaba criando la langosta? Dios. Dios estaba criando la langosta. Entonces, imagínense, pero el punto es que Dios los había visto en sus malos caminos, pero en que se críe la langosta hasta que la langosta se comió la hierba, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó de un día para otro eso, ¿verdad? Sino que el punto es de que pasó mucho tiempo. Entonces, lo primero que creo yo podemos ver aquí, hermanos, es eso precisamente que decía, la paciencia de Dios. Dios trae sus juicios, trae sus disciplinas, pero siempre hay un tiempo largo. Desde que Dios dice voy a traer disciplina hasta que Él la cumple o la ejecuta. Pasa un tiempo, dice. El profeta vio, Dios estaba criando la langosta porque Él es el que la iba a traer para que se comiera los cultivos. Y él ve cuando la langosta se acaba el cultivo, ve todo ese proceso. Yo leyendo estos versículos vino a mi mente, hermanos, lo que pasa allá en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Usted lo ha leído, lo ha visto en las películas, cuando dice que Jesús hizo un azote, ¿verdad? Un azote de cuerdas. Y después de que hizo el azote de cuerda, dice, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a hacer el azote de cuerda al Señor? No sé, por lo menos 1 hora, no sé, o más. No sé cuánto se pueda tardar. No investigué mucho eso, pero le llevó un tiempo. O sea, quiere decir que él fue a conseguir las cuerdas y las comenzó a trenzar, ¿verdad? Se sentó a hacer la trenza, hizo el azote y cuando lo tenía listo, se dejó ir contra toda esa gente que estaba ahí, hasta los bueyes y las ovejas y a toda la gente la sacó del templo y los discípulos se acordaron que estaba escrito que su casa iba a ser casa de oración. Y se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Entonces, pero la misma idea, el tiempo. Cuando Dios es la ira de Dios, es el enojo de Dios, es el juicio de Dios. Pero fíjese, Dios no actúa de una forma arrebatada, dijéramos. Cada vez que Dios nos disciplina, lo disciplina a usted o a mí, disciplina a su pueblo o trae una disciplina, un juicio sobre cualquier lugar, sobre cualquier persona, hermano, Dios se ha tomado mucho tiempo. Dios ha sido, como dice la Escritura, paciente. Dios es paciente y bondadoso. Amén, hermano. Entonces, por eso digo el primer punto, ¿verdad? Cuando se abusa de la paciencia de Dios. O sea, estamos viendo que, como dice el papá, le está diciendo el papá o la mamá al niño, ¿verdad? Ya te dije, mira, ya te dije otra vez, ya es tercera vez, ya es cuarta vez. Bueno, algunos nunca disciplinamos, ¿verdad? Y ese es el problema, pero Dios, hermano, es tardo para la ira, es grande en misericordia, es paciente, pero hermano, cuando Él dice, voy a disciplinar a desde que la langosta estaba ahí, ya el Señor la estaba criando, eso se cumplió, ¿verdad? El Señor no es como dice el dicho, perro que ladra no muerde, no, ¿verdad? No es así. Entonces, lo primero de la disciplina, del juicio de Dios, hermano, que aprendemos a través de la visión de la langosta, es que Él es paciente. ¿Qué les parece, hermano? Él es paciente. Número 2, versículo 4 al 6, la visión del fuego. Mire, dice que consumió un gran abismo, pero luego dice consumió una parte de la tierra. O sea, los juicios, el fuego, hermanos, nos habla, el fuego, hermanos, es algo, el fuego es voraz, ¿verdad? Cuando el fuego viene, cuando un incendio se da, hermanos, cuando el fuego agarra, imagínense esos incendios en los bosques en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ¿verdad? Cuando algo agarra fuego, hermanos, es difícil detenerlo, ¿no es cierto? Es difícil detenerlo. Es tremendo, es voraz el fuego. Entonces, en esta segunda visión, podemos aprender, hermanos, que el juicio de Dios es, hermanos, que es serio. Es serio, hermano. Aunque siempre vemos la bondad y la misericordia de Dios, porque aunque el fuego en la visión tenía el poder para consumir todo un abismo, o sea, algo grandísimo, pero luego dice que consumió ¿cuánto de la tierra? Solo una parte, solo una parte. Vemos siempre la misericordia de Dios, hermano, porque Dios es bondadoso, es misericordioso. Pero hermanos, por ejemplo, la carta a los Romanos, Pablo dice que vean la bondad y la severidad de Dios, dice. Ciertamente la severidad para los que cayeron, la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad. Entonces los juicios o disciplinas del Señor son severas, es como fuego abrasador, pero su propósito, hermanos, no es destruir, solo quemó una parte de la tierra. Entonces aprendemos en las langostas su paciencia, en el fuego su severidad. O sea, tenemos que tenerle miedo, hermano. Tenemos que tener temor de Dios. Número 3, la plomada. Versículos 7 al 9. ¿Qué ves, Amós?, le dijo. Una plomada de albañil. Entonces los juicios o disciplinas del Señor, hermanos, son siempre justos y rectos. Eso enseña la Escritura. Una plomada. O sea, una plomada es para ver si está derechita la pared, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios, hermano, siempre es recto y justo. El juicio de Dios siempre es
recto y justo. Por ejemplo, el Apocalipsis, hermanos, pudiéramos leer de esto que estamos hablando muchos versículos, pero le voy a leer Apocalipsis 16:7, dice: también oí otra voz, ¿verdad? Cuando está hablando de la ira de las copas, del derramamiento de las copas en la gran tribulación, que oí una voz, dice, desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Justos y verdaderos son tus caminos. Los juicios del Señor son rectos, como una plomada. O sea, lo que el Señor está diciendo es: soy paciente contigo, les estaba diciendo. Soy paciente, pero teman. No estoy bromeando, es lo que, si unimos las tres visiones, porque lo que voy a hacer es, lo merecen ustedes el castigo, la disciplina que voy a traer sobre ustedes. Es justo que los corrija, ¿verdad? No como a veces nuestros hijos dicen: es que fui muy injusto mi papá, si yo ni había sido y a mí me cayó, o la justicia. No, todos los juicios de Dios son justos y son rectos. Amén. Entonces, hermanos, no es que Dios sea tolerante, que sea alcahueta, no, que no quiere castigar, no, Él se revela a través de la paciencia, hermanos, y de lo que vemos su carácter bondadoso para con el mundo pecador, para con nuestras vidas, para con su pueblo. Dios les dio tiempo pues a ellos. Dios les dio tiempo, les advirtió, pero ellos abusaron de la paciencia de Dios. Ellos abusaron. Y cuando alguien, hermanos, imagínense, usted quizás conoce a alguien aquí en la misma iglesia, o conoce a alguien de otra iglesia, no sé. Pero a veces hay personas o hermanos en la iglesia que andan en un montón de cosas. Así le llegan los chambrecitos o las noticias, ¿verdad? En el noticiero a usted nos llegan los comentarios. A veces se da cuenta uno, a veces uno los ve. Y los hermanos en la iglesia bien frescos, como que nada. Y a veces pasan los años, pasan el tiempo y como que nada pasa. Y ahí andan bien felices, haciendo lo que no se debe de hacer. Como que si Dios no los está viendo. Y uno dice, pero a los pastores le echa la culpa a uno, ¿verdad? No hay estos pastores que no les dice nada. Entonces, pero hermano, es la paciencia de Dios. Pero cuando alguien hace eso en la iglesia, hermano, eso es serio. Ya no hay remedio. Cuando alguien abusa de la paciencia porque si no le ha pasado nada, si Dios no le ha puesto el freno, como dicen, hermano, Él es la paciencia de Dios, pero esa persona está abusando de la paciencia de Dios. Algunos, como dicen, rápido el Señor, ¿verdad? No nos deja pasar ni una. Dice, aquí a mí el Señor no me deja pasar ni una, hermano. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Que no nos deje pasar ni una. No vaya a ser que seamos de los que abusamos de la paciencia de Dios. Ahora, la segunda parte, hermano, veamos la segunda parte. Fíjese, vamos a poner ahí en la pantalla la segunda parte. Hermano, ya es dijéramos, una señal ya de mayor gravedad, ¿verdad? Porque cuando alguien abusa de la paciencia de Dios puede ser algo silencioso, pero cuando ya alguien rechaza la corrección abiertamente del Señor, es algo más serio ya. Pero cuando alguien abusa de la paciencia de Dios, cuando alguien rechaza la corrección de Dios, hermano, ya no hay remedio. Ya el cáncer se hizo metástasis, como dice. Ya el cáncer quizás avanzó y ya contaminó a saber hasta dónde.
Entonces, mire lo que pasó, la segunda parte. Entonces dice el versículo 10, ellos entendieron el mensaje, hermano. Porque si no, no hubiera actuado así, mire. Versículo 10 dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, o sea, lo cual era mentira, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, dice, ahí anda amenazando a la gente. Ahí anda diciéndoles que va a venir juicio del Señor y etcétera, dijo él. Ponelo quieto, le dijo al rey. Hace algo con este Amós. Porque, versículo 11, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. O sea, le exageró, ¿verdad? E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo Amós, o sea, Amasías era el sumo sacerdote de Betel. Le dijo a Amós, vidente le dijo, vete le dijo, huye a tierra de Judá, acuérdense que él era de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, anda a profetizar a otra parte, le dijo, anda a predicar a otra parte. Aquí ya no queremos oír tus mensajes. Y no profetices más en Betel, le dijo, porque es santuario del rey y capital del reino. No le dijo santuario de Dios, era santuario del rey, le dijo, y capital del reino. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías, no soy profeta, le dijo, ni soy hijo de profeta. ¿Se acuerdan? Vimos esto en la introducción. Sino que soy boyero, o sea, criaba ganado, quiere decir eso. Y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra, le dice. Entonces, hermano, vemos un rechazo abierto a la corrección. Señor trajo su palabra para advertirles, para animarlos a que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Pero el líder principal, hermanos, el líder espiritual principal de la nación era este Amasías. El líder principal, el líder espiritual principal. Miren cómo reaccionó, cómo actuó. Porque los primeros que ante las advertencias y la corrección que Dios quiere traer a nuestras vidas, hermanos, los primeros que debemos de responder somos los líderes en una casa, en una ciudad, en un país, en una iglesia. Somos los líderes, los primeros que debemos de arrepentirnos y volvernos al Señor de corazón. Pero Amasías, él se enfrentó, ¿verdad? Lo trató de amedrentar, hermano. Y ellos se rebelaron contra el mensajero, Amasías, el sumo sacerdote. Entonces acusó a Amós delante del rey Jeroboam y lo intimidó. Ahora la respuesta del profeta, hermano. Y mire aquí, hermano, esta respuesta del profeta, así, este es un principio que debemos nosotros como cristianos practicar, los que tenemos hijos, para empezar con nuestros hijos. Porque el profeta le dice, en otras palabras le dice, mira, si esto no se trata de mí, yo no te estoy hablando lo que yo creo, lo que yo pienso. Si yo ni linaje de profeta tengo, ni fui a la escuela de profeta, yo no soy profeta, le dijo. Si a mí, ¿por qué? Si yo soy ganadero, boyero, soy y recojo higos, le dijo. Si a mí, ¿por qué el Señor me llamó de allá atrás, me fue a traer, pues, para que les viniera a hablar a ustedes?
Esto no se trata de mí, se trata del Señor, se trata de la palabra de Dios. Y entonces a nuestros hijos así le tenemos que hablar. Es que vos sos mi hijo y me tenés que hacer caso. Malo, aplazado, peor si ya está grande el cipote. Nosotros como papás somos administradores, ¿verdad? Estamos para guiarlos, para ayudarles, pero el punto es con Dios. Si a un hermanito usted le va a decir algo al final, si no se trata de usted, si usted es un líder, si usted sirve en un ministerio, pues sí, por ejemplo, a veces me dicen los hermanos, mire que hay hermanos que no llevan a los niños allá arriba. ¿Cuántas veces le hemos dicho de aquí del púlpito, a algunos se le ha dicho personalmente, y no quieren llevarlo allá a los niños? Entonces, si es con el Señor, ¿verdad? Es un ejemplo que me viene a la mente, no lo tengo anotado, ahí va a ver el bosquejo. Pero, no, a veces la cosa es con el Señor, si no guiamos, no le instruimos, no le enseñamos a nuestros hijos, no los corregimos, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, es algo que debemos de tener presente nosotros. Porque si se trata de nosotros, también uno se deprime, ¿verdad? Ay, que mi hijo. Si al final nosotros hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero nuestros hijos le van a dar cuenta a Dios. Y eso tenemos que señalárselo nosotros a ellos desde pequeñito. Que la cosa es con nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. Con un hermano que usted le da un consejo y no lo quiere oír, pues déjese, si Dios le pone dárselo, déselo. Pero a veces hay que tener mucho valor para hacer eso, hermano, porque los hermanos se enojan, ¿verdad? Y vos, ¿por qué te andas metiendo en mi vida? Le dice. No seas metido, hombre. ¿Por qué vos? A veces con otras palabras, pero ¿y vos por qué te andas aquí? Es que yo boyero soy, dígale usted. Aquí el Señor me ha mandado a decirte esto. En el nombre del Señor te vengo a exhortar y a reprender por tu conducta. Arrepiéntete. Ahora, a Juan el Bautista le costó la cabeza. A Jeremías le costó estar en el cepo, en la cárcel, en el pozo. Y así otros profetas, otros líderes. Imagínense a Amós. Lo estaban deportado, pues. Deportado lo estaban mandando, hermano. Pero Amós fue valiente. Hermano, necesitamos ser valientes, pero con la valentía del Señor, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en medio de este mundo en el que vivimos, en nuestras casas, en la iglesia, en todas partes. Por amor, porque era el Señor por amor a su pueblo que les estaba advirtiendo, que estaba siendo paciente con ellos, pero les estaba haciendo ver la seriedad de lo que estaba pasando, pero ellos en vez de escuchar se rebelaron contra el Señor. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, ahí lo voy a poner en la pantalla, a ver si lo logra leer. Dice versículo 15, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente, dice, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, dice. Entonces, cuando rechazamos la ayuda de Dios, hermanos, todo esto era medicina curativa para sanar el cáncer, pero ellos no recibieron la corrección, ellos no recibieron la advertencia. Entonces, un cáncer ya cuando avanza hay que extirparlo. Es algo terrible, ¿verdad, hermano? Hay que cortar esa parte para a ver si sobrevive la persona,
Le quitan el gran pedazo de intestino, le quitan un órgano, le quitan esto, le quitan lo otro. Y así pasa a veces en las iglesias, así pasa en los lugares, así pasa en las familias. Tiene que extirpar el Señor para traer sanidad, hermano. Entonces, pero para que sobreviva el cuerpo, la persona. Pero hermano, lastimosamente y tristemente, esta sociedad no sobrevivió. 30 años después, como hemos dicho ya, vino la muerte, el juicio completo. Mire, leamos un versículo, ahí lo vamos a poner. Oseas, acuérdese que el libro de Oseas, que más adelante lo vamos a ver los miércoles, ¿verdad? Pero Oseas, se recuerda que predicó después de Amós. Amós estaba advirtiendo, pero a Oseas, cuando ya Oseas vino y predicó, ya fue el desenlace. Y miren lo que Oseas dice, Oseas 9, versículo 3. Dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y es lo que leímos en el versículo en el versículo 17, ¿verdad? Dice, tú morirás en tierra inmunda. Entonces, dice, vas a comer vianda, o sea, comida inmunda. No habrán libaciones, que eran las ofrendas líquidas, ni sus sacrificios les serán gratos. Básicamente, lo que le está diciendo, hermano, es que los iba a llevar a otra tierra, a los asirios, que es lo que ocurrió 30 años después, ¿verdad?, de la profecía de Amós. Fueron llevados, el rey de Asiria vino, los conquistó y los llevaron cautivos a su tierra. Y entonces lo que el profeta está diciendo, comer comida inmunda, es que ellos no iban a poder practicar su fe. Todas las comidas que el Señor les había prohibido en la ley de Moisés comer, allá se las iban a tener que a comer. En buen salvadoreño se las iban a tener que, ¿qué, hermano? Que hartar. Sí. No les iba a quedar otra alternativa. No iban a tener otra alternativa. No iba a haber otra opción para ellos. O sea, hermano, lo que iba a venir sobre ellos era el juicio, hermano. Una de las características era burla, oprobio. Eso es lo que siempre vemos. Mire lo que le dijo el profeta a Amasías en el versículo 17. Tu mujer será, ¿qué le dijo? Ramera. Imagínense, la esposa del pastor, pues. La esposa del pastor, la esposa de Amasías, iba a ser, le dice, iba a ser parte del juicio. O sea, una cosa, dijéramos, increíble, hermano. O sea, la burla, el menosprecio, es normal en los castigos, especialmente en el liderazgo, hermano, cuando no hemos sido fieles. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Leí 2 Corintios 6, 3. Dice, nos cuidamos, dice, no le damos lugar al enemigo, no ofendemos a Dios, procuramos tener una limpia conciencia. Dice, para que no sea vituperado el nombre del Señor, que no sea vituperado el ministerio. Pero hermanos, cuando pasan todas estas cosas a veces en las iglesias,
Cuando pasan estas cosas en medio de nosotros, que son motivo de asombro, de escándalo, de burla, de risa, de murmullo, de comentario, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios, hermano. Esa es la disciplina del Señor. Ahora, concluyamos, hermano. Mire, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, pero ahí lo vamos a poner en la pantalla. Mire lo que dice, hablando del pueblo de Israel. Estas cosas, dice, les acontecieron como ¿qué? Dice, hermanos, como ejemplo. ¿Para quiénes? Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué tenemos el libro de Amós, hermano? Para amonestarnos a nosotros, para darnos un ejemplo. Dice, ¿para qué? Para que nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, sean nosotros. Dice, después dice, para que nosotros no hagamos las cosas que ellos hicieron. Esas cosas están escritas. Imagínense el Señor, qué amoroso, hermanos. Qué bendición, qué amoroso el Señor, que nos ha dado la historia de una nación, de un pueblo, Israel. Y nos dio el libro de Amós para que nosotros tengamos el ejemplo de esa sociedad, de esa gente que fueron rebeldes al Señor. ¿Y de qué manera fueron rebeldes? Rebelándose contra los mensajeros de Dios, amenazando a los mensajeros de Dios, rechazando y desobedeciendo la palabra de Dios, la palabra que el Señor les estaba mandando. Y entonces, hermanos, vino el desastre, ¿verdad? Ahora, aunque un tratamiento, hermanos, sea doloroso y costoso, ¿verdad? Es indispensable aplicarlo, ¿verdad, hermano? ¿Están de acuerdo en eso, verdad? Aunque sea costoso y doloroso, pero yo recuerdo, ahorita me viene a la mente un amigo que en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Él se hizo militar, compañero del colegio, y estando en la guerra lo hirieron en una pierna. Y un día lo fui a ver al hospital allá militar, y entonces él tenía un hoyo aquí, en todo hacia lo largo de la pierna, y cuando yo llegué lo iban a curar. Llegué cabal a la hora, hermano. Mire, hermano, eso fue, yo que no sirvo para eso, hermano. Si me puede cubrir para ir al hospital, yo se lo agradezco, hermano. Mire, yo llego cabal, y entonces llega la enfermera, era un enfermero como un hisopo, pero así, hermano, tamaño, unas cosas así largas, ¿verdad? Y entonces, váyale, pero como ya el amigo ya, agarrate, le dijo. Y yo lo vi que agarró la cama así, ¿verdad? Más que este amigo era grande, hermano. Y entonces le metió esa cosa a saber hasta dónde le entró aquí. Y le echó ahí la medicina y lo gemía mi amigo. Una curación, hermano, puede ser dolorosa. Pero fíjate, le salvó la pierna, hermano. Claro, mejor no tener hoyo ahí, ¿verdad, hermano? Mejor, ya me duele aquí de solo de estar hablando, hermano. Ya sentí que... Entonces mejor no, pero si uno está enfermo, entonces yo no sé cómo cada uno, cómo nos vemos, hermano. ¿Cuántos podremos decir, voy a ir al ginecólogo, van a decir la hermana? Voy a ir al doctor, vamos a decirlo. Voy a ir a hacer un chequeo, ¿verdad? No vaya a hacer. Pero aquí como la palabra, hermano, cada vez que viene la palabra es como un rayo X, ¿verdad? Es una tomografía que nos hace el Señor para ver si detecta algo ahí. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Pero todo esto, hermano, al final de cuentas, de lo que se trata, hermano, es del amor de nuestro Padre Celestial. De eso se trata todo esto.
Toda la historia de lo que se trata es de un padre preocupado por sus hijos. Como el padre, ¿verdad?, del hijo pródigo. ¿Cuántos años pasaron y él estaba esperándolo todavía? Como usted y como yo que somos papás, ¿verdad? Ahí estamos preocupados. Ahí vamos en carrera a visitarlos cuando no están en nuestra casa, están en otro lugar. Ahí estamos llamándoles, ahí estamos les mandándoles mensajitos, ahí estamos preocupados porque no queremos que les vaya mal, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestras hijas. Pues nuestro Padre Celestial no quiere que a usted le vaya mal, que a mí me vaya mal. Si Él nos ama, si somos su pueblo. Y la Escritura dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, ¿verdad? Dice, no se olviden, dice, la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, aunque te esté doliendo la corrección, pero recíbela, resiste la corrección, acéptala y enfréntala a la corrección. No trates de evadir, no la menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres corregido por Él. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. No sé, habrá alguien de nosotros que estamos aquí que usted no le ha entregado su vida a Cristo. No sé cómo le está yendo. Pero esta noche usted puede orar y decirle, Señor, si tú eres, quiero que sea mi papá, yo quiero estar bien contigo, quiero ser obediente a ti. No quiero andar ya de rebelde en mis propios caminos. El Señor al que ama disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Pues no hay hijo que el Padre no corrija, ¿verdad, hermano? No hay hijo que el Padre no corrija. ¿Por qué? Porque lo amamos a nuestros hijos. Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada vez que nos va mal, cada vez que pasan cosas difíciles, cosas dolorosas, tragedias y cosas, es como ese hisopo que le metieron a mi amigo. ¿Por qué es tan impactante, tan doloroso, tantas cosas? Porque es el Señor llamándonos la atención, diciéndonos, hijo, vuélvete a mí. Hijo, deja tus caminos. Hija, hijo, vuélvete a mí, camina conmigo. Es el Señor llamándonos la atención. Entonces, hermanos amados, cada uno somos llamados a estar atentos, a recibir la amonestación que Él nos hace constantemente y que podamos, hermanos, responder con corazones humildes, que respondamos, hermanos, bien al llamado de atención que el Señor nos hace, que no respondamos con dureza de corazón, con justicia propia, con orgullo, ¿verdad? Resistiendo, hermano. Si el Señor ha sido tan bueno, alguien te dice, Señor ha sido bueno, ya me debería de haber, a saber, pero no me ha pasado nada y en dónde he andado. Pero no siga así. Ese es el primer punto. El segundo es, si Él nos está amonestando, debemos recibir la amonestación. Fíjese lo que dice este proverbio, el que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que, hermano, de lo que se trata al final es del amor de nuestro Padre, que nos corrige, que nos llama la atención, que quiere que andemos con Él, que quiere que caminemos con Él, que quiere que andemos derechitos, hermano. Y Él nos está cuidando porque, como dice ese canto, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Nadie, dice.
O sea, el amor de Dios es incondicional para su pueblo. Pero como Él nos ama, también nos corrige, hermano. Amén, hermano. Oremos. Gracias, Señor. Padre.